días a todos. Mi nombre es Ainhoa, para los que no me conocéis, y bueno, me gustaría contaros en esta mañana cómo descubrí yo esto que hemos cantado, ¿no? Que nuestro Dios es asombroso. Yo crecí en una familia cristiana, me enseñaron buenos valores, crecí en una familia donde se respiraba amor, pero también donde se exigía mucha disciplina. Mi padre en aquel entonces era un hombre que quiso hacer de nosotros esas buenas personas y enseñarnos esa disciplina a través de la violencia. Y eso hizo que yo creciera desde niña con mucho miedo. Fui una niña muy miedosa, muy insegura. Sentía que tenía que comportarme de cierta forma para poder ganarme su amor y poder encajar en mi familia, ¿no? Porque me daba cuenta, yo era una niña bastante desobediente ya desde pequeña y me comparaba mucho con mi hermana menor, y yo siempre que la veía decía, es que ella no tiene que esforzarse en ganarse ese amor. Era como que le costaba poco ser buena, portarse bien. Y pasé la vida comparándome con ella y con otras personas, y yo siempre sentía que salía perdiendo. Así que crecí cada vez con más miedos, con más inseguridades, y mi madre siempre fue ese refugio, sobre todo en los momentos de violencia, así que también intentaba que ella no conociera quién era yo, porque yo no me amaba y pensaba que si sabía todos los complejos que yo tenía, mis inseguridades, cómo de pequeñita me sentía cuando me comparaba con otros, pues que la iba a decepcionar, y yo no quería perder eso. Con los años entendí que nunca engañé a mi madre. Y sí que había alguien con quien yo sentía que encajaba. Yo soy la mediana de 3 hermanos y mi hermano siempre fue muy rebelde y a él le daba igual que los demás lo supieran, no lo escondía. Entonces yo me di cuenta que nunca daría la talla para hacer lo que mis padres esperaban de mí, pero que sí que podía comportarme como mi hermano para que él se diera cuenta que con él yo sí que encajaba. Y la verdad es que siempre me sentí muy amada y muy protegida por él, y siempre sentí que siempre que estuviera cerca de él, pues que no me iba a sentir sola, porque él estaba ahí, que aunque no encajaba, y dentro de la familia al final ninguno de los dos encajábamos, así que podíamos hacer esa piña. Pero cuando yo cumplí 11 años, mi hermano se marchó de casa por 10 años, y para mí eso fue un detonante, porque sentí que aunque lo había intentado y que me parecía bastante a él, o eso creía yo, tampoco había sido suficiente para él para que no me abandonara, y eso marcó mi corazón. Además también me dolía mucho la situación familiar, porque mi hermano se marchó por esa violencia, esa disciplina que había en casa. Entonces yo siempre me sentía dividida. Por un lado quería encajar con mis padres y mi hermana, ser un poco como ellos, pero por otro lado, aunque me sentía abandonada por mi hermano, yo no lo quería abandonar a él. Así que me convertí en una adolescente rebelde, mentirosa. Los complejos en la adolescencia se multiplicaron por 1000 o 1.000.000. Y seguí buscando ese amor y esa aprobación que yo no sentía en los demás. Intentaba con los chicos o encajar en grupos de amigos, aunque no me convenían. Me daba cuenta que siendo yo mismo no iba a encajar en ningún lado, y de todas maneras, por más que me esforcé, nunca sentí que encajaba en ningún sitio. Así que seguí creciendo con mucho dolor en mi corazón. Intenté esconder esa sensibilidad o esa debilidad, haciéndome como que yo era muy fuerte. Me convertí en una adolescente muy prepotente, muy maleducada, y fui tomando malas decisiones hasta que en un momento algunas de esas decisiones me destrozaron a mí, pero también dañaron a las personas que yo más amaba. Y fue en ese momento donde entré como en un tiempo de oscuridad, donde veía que no había futuro para mí, que no había esperanza, no sabía qué iba a pasar conmigo. La verdad es que prefería morirme que seguir dañando a los demás y que seguir sintiéndome como me sentía, porque no había un lugar al que yo perteneciera. Y en ese momento me acordé de ese Dios del que siempre me habían hablado, pero que para mí tenía un poquito el reflejo de lo que yo había vivido. Yo sentía que Dios, aparte de estar lejos, era un Dios tirano. Era un Dios que estaba esperando que yo me acercara a Él para castigarme. Era un Dios que estaba lleno de ira, y pensé, si cuando era una niña yo no encontré motivos para que Él me amara, ¿cómo me va a amar ahora con la mujer en la que yo me he convertido? Con el daño que me he hecho y que he hecho a los demás. Pero la verdad es que no me quedaba otra solución, no tenía nada más. Y me acuerdo que en ese momento, en la intimidad de mi habitación,
Fui sincera con él y le dije cómo me sentía, le dije que no me sentía digna de que nadie me amara, que sentía que no daba la talla y que también sentía que estaba perdiendo un poco el tiempo en esa habitación porque él era un Dios grande, ¿cómo me iba a mirar a mí? Le pedí perdón por esas decisiones que habían dañado a otras personas, que me habían dañado a mí. Le pedí perdón por haberme convertido en esa adolescente rebelde, mentirosa, por mi orgullo, mi prepotencia y por haber buscado encajar o buscar el amor de los demás y no el suyo. Y esto hay que vivirlo para poder entenderlo. Pero yo solo puedo deciros que lo que sentí ese día era como si Dios recogiera los pedazos de ese corazón que estaba tan dañado y me hiciera uno nuevo. Uno nuevo con el que no tenía que buscar dónde encajar porque encajaba con Él. Un amor que lo llenaba todo y que ya no habían esos vacíos que yo tenía que intentar saciar con personas, con el amor de otros. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo pude experimentar eso porque esos miedos que yo tenía desde niña, esas inseguridades, esos complejos fueron desapareciendo. Y puedo deciros que Dios ha sido muy bueno conmigo en todos estos años. Que estoy muy agradecida, que creo que he vivido los momentos más felices de mi vida cerca de Dios, desde que tomé esa decisión. Y sé que a veces parece como que estuviera diciendo, si tomas la decisión por Jesús, todo te va a ir bien. Y no, porque al final las cosas que le pasan a todo el mundo también te van a pasar a ti. Y yo eso me di cuenta porque, igual que digo que pasé los momentos más felices de mi vida cerca de Dios, de los que muchos habéis sido partícipes, también he pasado dos de los momentos más tristes y duros de mi vida habiendo ya tomado esa decisión, ¿no? En 2021 me quedé embarazada de una nena y cuando estaba de 4 meses me puse de parto y no pudieron pararlo y perdí el bebé. A los meses me volví a quedar embarazada y aunque a los 3 meses se produjo el aborto, con 1 mes y medio al bebé se le había parado el corazón. Y recuerdo que en ese momento no pensé, ¿cómo puede ser como a veces pensamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que si Dios es bueno, que si Dios existe, que si yo he tomado la decisión de vivir cerca de Dios, me esté pasando esto tan malo, ¿no? Recuerdo que mi pensamiento fue otro en aquel momento, dije, menos mal que me ha pasado esto estando cerca de Dios. Porque al final todos vamos a tener pérdidas, todos vamos a tener enfermedades, pero os puedo asegurar que cambia muchísimo pasarlas cerca de Dios o alejado de Él. Porque alejado de Él las tormentas de la vida te van a hundir. Nadie te va a dar ese consuelo. Pero yo puedo deciros que cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, uno pasa a formar parte de su familia, ¿no? Dice la Biblia que Él te llama hijo. Y cuando eres hijo, formas parte también de una familia que está contigo. Y esos momentos, la verdad que fueron muy duros para mi esposo y para mí. Y sé que estar cerca de Dios y de su iglesia fue lo que nosotros nos sostuvo. Así que sé que muchos de vosotros vivisteis esas pérdidas como si fueran vuestras. Nosotros lo sentimos así y estamos agradecidos porque sentimos el amor de Dios y el consuelo a través de muchos de vosotros. Y para aquellos que están pensando si vale la pena seguir a Dios, si vale la pena renunciar a ciertas cosas por tomar ese camino con Él, puedo aseguraros que con Dios tenéis mucho que ganar y nada que perder. Porque Dios tiene un futuro donde vosotros no lo estáis viendo. Porque Dios puede levantarte, sostenerte y consolarte en los peores momentos de tu vida. Y si eres de aquellos que en este tiempo o en estos días has dicho Jesús es la solución para mí, has tomado la decisión en firme porque sabes que por más que has buscado, nada te ha llenado, pero que sabes que Jesús puede hacerlo, solo puedo deciros que enhorabuena. Habéis tomado la mejor decisión de vuestra vida. Bienvenidos a nuestra familia. Que Dios os bendiga.